La palabra velar. Y normalmente velar para muchos de nosotros, ¿qué significa? Si nos damos cuenta, velar viene de la palabrita vela. La vela para nosotros pues es una cachimba, una antorcha, o incluso hasta una fogata hecha de madera. ¿Por qué se le habla así de velar? Porque en el tiempo de nuestro Señor no existía lo que nosotros teníamos la luz. No existían este tipo de focos, como le llaman ahora, LED. No habían todavía descubierto que del sol podíamos tomar energía para poder también tener luz durante la noche. Pero el sentido, ¿cuál era? Uno de los sentidos era que podían encender una velita para no tropezarse, o también cuando necesitaban algo para poderlo buscar. Quiere decir que velar no significa, disculpen mi expresión, que tengamos el ojo pelón para ver qué es lo que va a suceder. Tampoco significa vigilar y a ver qué hace el vecino o qué no hace el vecino. No, aquí significa quién es el que puede mejor iluminar nuestro caminar por este mundo. Y el Señor lo ha dicho a través del Salmo: tu palabra es luz para mi camino. Entonces quiere decir que cuando hablamos de velar, significa que hay que tener muy atentos los ojos, los oídos, el corazón a la palabra de nuestro Señor. Y esa es la que nos puede iluminar. Pero ¿dónde podemos escuchar nosotros esta palabra? Fíjense una cosa que es un poquito interesante. Nuestros hermanos, que les decimos algunos protestantes, evangélicos, lo que quieran, pues, pero a fin de cuentas son hermanos que también escuchan la palabra. Y nos dicen que nosotros los católicos no conocemos la Biblia, que no conocemos la palabra de Dios. Pero si nosotros, nada más por el simple hecho de venir todos los domingos a misa, durante un año, ya vemos la Sagrada Escritura completa. Muy sencillo, porque todos los días somos el pueblo de la escucha. Y no estamos escuchando un librito, estamos escuchando a la palabra que se ha hecho carne y que es la que vamos a celebrar, y que es que no nos convoca porque esa palabra hecha carne lo ha hecho nuestra Madre Santísima en este misterio de su Inmaculada Concepción, y nuestro Señor San José también, porque fue parte de esta experiencia y él supo de qué manera descubrir la voluntad de Dios. Y entonces con esto se dan cuenta que sí necesitamos un lugar, una casa. Así como nosotros para vigilar en casa tenemos que cerrar puertas, hoy anteriormente no. Anteriormente dejamos, por ejemplo, el porche abierto, todo abierto y no pasaba nada. Y a lo mejor pasaban los animalitos, no nos hacía nada. Pero hoy en la actualidad pareciera ser que se invirtieron las cosas. Anteriormente la persona que cometió un delito estaba detrás de las rejas. Y ahora, para que no te cometan un delito a ti, tienes que estar detrás de rejas. Y esa era la cuestión, ¿no? en ese tiempo. Pero aquí para nosotros se trata de lo siguiente. Nosotros necesitamos un lugar donde estemos a gusto. Un lugar donde nuestro Señor se hace presente. Por eso, cuando ahorita al principio, si se fijan, a cada uno de nosotros nos llegó una poquita de agua. Esa agua no es, ay, qué bendito Dios que ya me bendijo el Padre, y ahora sí, todo lo que venga adelante. No. Es recordar nuestro bautismo. Piedras vivas por nuestro bautismo para poder construir la iglesia. Y que lo más importante es, ojalá vivamos esta experiencia de nuestro bautismo, que es lo más bonito. Pero también nosotros necesitamos una casa. Si ustedes se fijan, las personas buscamos la intimidad, por ejemplo, para poder reposar. Buscamos la alegría para poder alimentarnos. Y buscamos el espacio donde con la familia podemos compartir algunas cosas. Si quieren ustedes, como hoy en la actualidad dicen, pleitos también, porque somos diferentes y no podemos pensar igual. Y para mientras uno ve una cosa de una manera, el otro lo ve de otra manera, y como quiera que sea, somos personas libres y por lo tanto podemos nosotros aquí buscar el bien. A lo mejor no lo logramos, pero es parte de la convivencia. Y esto mismo es lo que sucede en un templo.
Es el templo donde cada uno de nosotros es muy diferente. Es el templo donde nos reúne nuestro Padre en su Hijo, para que desde esa experiencia el corazón vaya moldeándose para descubrir la palabra que ilumina nuestro camino, que tenga un lugar de intimidad que es una casa. Por eso es un templo. Y por eso también le echamos agüita en las paredes, porque eso significa que las cosas se vuelven santas. No es lo mismo este templo que ya tiene el agua bendita, que la vuelve un lugar santo, a que si fuera este templo sin el agua bendita. No porque el agua bendita la haga santa, sino porque entonces será pueblo de su bautismo, y por eso se reúnen los que son llamados a la santidad. Y esto entonces se le llama dedicación. Y la dedicación significa que este lugar santo ahora lo vamos a dedicar como lugar de encuentro de nuestra experiencia de fe en la escucha de la palabra y del sacramento. Por eso se llama, por eso de esta manera. Pero hay dos maneras de dedicación. Una se llama consagración. Y la consagración significa que este templo, entonces ahora con el Santo Cristo, que significa el ungido, el enviado, significa que este es un lugar también de salvación. Y por lo tanto, si es de salvación, significa el lugar predilecto de los fieles. En este caso aquí es también la dedicación es a través de una bendición, porque se vuelve entonces el lugar sagrado para la experiencia con nuestro Señor. Y entonces, ¿de qué nos tiene que iluminar el Señor aparte de convocarnos aquí? Fíjense cómo escuchamos en la primera lectura. Habla por lo menos aquí de 4 bestias, pero no se refiere a las bestias en el sentido como ahí viene. Significa algunos imperios que arrasaron completamente con el pueblo de Dios. Hoy en la actualidad, ¿cuáles son aquellos imperios que quieren arrasar contra el pueblo de Dios? Y entonces tenemos muchos. Por eso necesitamos la palabra de Dios para poder nosotros descubrir dónde se encuentra verdaderamente la experiencia con nuestro Señor, para caminar ahí. Porque hoy en la actualidad sí es muy fácil. Por ejemplo, la cuestión de cambiar el núcleo fundamental de lo que significa la dignidad de la persona. Y hoy la dignidad de la persona es que a mí me hagan caso en mis derechos que yo quiero y de los cuales yo tengo entonces fundamento para eso. Pues si yo tengo derecho a que yo soy un caballito, entonces tengo derecho a actuar como un caballito. Estoy cambiando el núcleo de lo que significa la experiencia de lo que es mi dignidad como persona. Y ese es un imperio que puede derrotar muchas cosas. O vámonos a otro. ¿Y para qué Dios? Si Dios ni existe, no hace nada, y además es pura mentira para sacar dinero. ¿Y esto a qué nos lleva? No es que nos lleve a que también fundamentemos y decir efectivamente Dios no existe. No, nos lleva a un imperio que se llama indiferencia, para decir todos los dioses esos que ustedes muestran son iguales. Pero por eso tenemos algo muy bonito y grandioso. El Salmo nos dice: anda por ahí y verás cómo no es el Señor. Si no permito escucharlo, si no permito que motive mi corazón, si no permito poder hacer algo de lo que significa la bondad de este Dios que a mí me ha sido bondadoso, pues desde luego que no poder proyectarlo de esa manera. Y por eso ocupo la palabra, y por eso ocupo al Señor, y por eso ocupo su gracia que se derrama de una manera grandiosa a través de los sacramentos, en el bautismo, en la confirmación, cuando nos acercamos por primera vez a la Eucaristía y cuantas veces estamos disponibles y tengamos lo necesario para poder comulgar. En nuestra experiencia de la unción de los enfermos, o lo más rica experiencia de la misericordia, en el sacramento de la reconciliación. Quiere decir entonces que es un lugar de gracia. Por eso lo hemos dedicado a través de esta bendición para la escucha de la palabra y del pueblo que se reúne, para poder entonces tener luz de aquellas cosas que tienen que enfrentar y que continuamente están en la experiencia de su vida. Pues vamos a pedirle a nuestro Señor que hoy se hace presente por medio de todos nosotros, por medio de su palabra, del sacramento, pero sobre todo por medio de este templo que hoy le hemos dedicado y lo hemos bendecido, para que tengamos un lugar de encuentro con Él y nos sintamos hijos. No somos entenados, como dicen de una manera un poquito rara, sino que somos hijos. San Juan lo dice de esta manera: no solo nos llamamos hijos, somos hijos de Dios por el bautismo.
Y Él quiere esa experiencia de ese amor y quiere brindar. Por eso hoy nos reunimos para poder decirle a Dios gracias. Y este gracias no solamente es para nuestro Señor, sino nuestro Señor, que de alguna manera se ha movido el corazón de algunas personas generosas. Y hay que agradecerle a nuestro Señor que les haya dado esta gracia a estas personas para poder contribuir. Que ojalá, no porque a veces algunos de nosotros no pudiéramos aportar algo, no nos pertenece. Porque a lo mejor puedo aportar mi persona en la escucha, a lo mejor puedo aportar mi dedicación en la oración y otras tantas realidades. Y si tengo la oportunidad en la manera económica, bendito sea Dios, porque también requiere eso de mantenimiento. No podemos dejar caer la casa, como tampoco eso va a ser un signo de que no queremos dejar caer nuestra experiencia de confianza a Dios por su misericordia y por su amor. Pues vamos a pedirle esto en esta bendición de dedicación de este templo y al ratito que bendigamos estas imágenes. Quiero altar para poder después celebrar la Eucaristía. Queridos hermanos, nuestra comunidad se ha reunido llena de alegría para la bendición de este altar. Asistamos a este rito con la máxima atención y pidamos a Dios que mire con agrado la ofrenda de la iglesia que será colocada encima de este altar y que haga de su pueblo una ofrenda permanente para gloria suya. Bendito seas, Dios del universo, que aceptaste el sacrificio de tu Hijo en el altar de la cruz para la redención del género humano y congregas a tu pueblo con amor de Padre en torno a la mesa del Señor para celebrar su memorial. Mira, benigno Padre Santo, este altar que hemos preparado para celebrar tus misterios. Que sea el centro de nuestra alabanza y de nuestra acción de gracias, la piedra donde ofrecemos sacramentalmente el sacrificio de Cristo, la mesa en que portamos el pan de vida y bebamos el cáliz de la unidad, la fuente que vierte sobre nosotros la gracia perenne de salvación, para que, acercándonos a Cristo, piedra viva, crezcamos en Él, hasta formar un templo santo, y ofrezcamos sobre el altar de nuestro corazón el sacrificio de una vida sin mancha, sacrificio grato y aceptable para la alabanza de tu gloria. Todos vamos a decir: bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Vamos a colocar aquí dos reliquias. Las dos reliquias son de beatos. ¿Qué significa una reliquia? Viene de la palabra religare, es decir, unirse a. En las primeras comunidades cristianas, los que sufrían algún martirio, entonces lo que rescataban de los que morían, ellos ahí donde fueron muertos hacían un altar, porque el testimonio de ellos en la experiencia del Señor y de la Eucaristía les daba muestras de la fortaleza de su fe, pero también de la manera en la cual nuestro Señor actuó. Para nosotros es recordarnos la vida de estos beatos que nos ayudan en nuestra vida cristiana, y que la Eucaristía, que fue fundamental para ellos, también sea para nosotros el centro de nuestro alimento fuerte y sobre todo robusto de nuestra fe, que es la Eucaristía. Cuantas veces vengamos a la Eucaristía,
repetir, ojalá que pudiéramos aprovechar. Y hay que aprovechar la escucha. Y hay que aprovechar viendo aquí lo que nuestro Señor ha realizado a través del sacrificio en la cruz, pero que ha resucitado. Y esto es lo grandioso. Por eso vamos a colocar aquí estas reliquias. Una de ellas es de la Beata María Inés Teresa del Santísimo Sacramento, y es la fundadora de las hermanas que están aquí al frente. Ojalá que también ellas son contemplativas, pero también al mismo tiempo se les llama activas, porque su experiencia de oración, de Eucaristía, la llevan a cabo, en el caso de aquí de Mazatlán, a través de la educación. Ellas trabajan en un colegio allí en Mazatlán, que es el Colegio Niños Héroes. Si tienen la oportunidad de poder tener algo de formación cristiana para sus hijos, los colegios católicos son unos en este colegio. Las hermanas pues tienen esta manera de vivir su vida cristiana eucarísticamente. Hay que recordar la cuestión aquí en México acerca de algunos que eran de la Acción Católica Mexicana, que había muchísimos laicos y muchísimos sacerdotes. Muchos de ellos fueron martirizados durante la persecución religiosa, y hoy en la actualidad muchos de ellos han sido beatificados y algunos canonizados. Aquí tenemos también una reliquia del beato Jorge Vargas González. Él es de allá de la parte de lo que llamamos los Altos de Jalisco, en esa región. Ahí hubo muchísimos. Él era un laico. Fíjense, aquí tenemos una religiosa y un laico. Y luego están bajo la protección de nuestra Madre Santísima de la Inmaculada Concepción y de San José. Es decir, por decirlo de alguna manera, tienen excelentes abogados en sus broncas. Ya nada más llévenle su corazón para poder escuchar la palabra y que ésta sea el mejor abogado de su vida. Nos unimos haciendo oración por esta iglesia que hemos bendecido, por este altar, por quienes nos van a acompañar también en su fe. Y vamos a orar todos juntos. Te pedimos, Padre, para que quienes van a participar en la experiencia de la Eucaristía que se celebrará en este templo puedan escucharte y alimentar su vida. Oremos. Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Por nuestros gobernantes, por nuestras familias, para que escuchando la palabra del Señor puedan dirigir a sus pueblos y a sus hijos por el camino de Dios, hacia el progreso y la paz y la salvación. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por nuestros enfermos y más necesitados, para que el Señor que sabe les conceda la gracia que más necesitan, oremos. Te rogamos, Señor. Pidamos también por algunos de los bienhechores de este templo, especialmente por la salud del Padre Jesús Aguilar Enríquez. Oremos. Te rogamos, Señor. Por quienes ya nos precedieron a la casa del Padre, para que sean testimonio de nuestro ánimo para caminar en esta vida hacia el encuentro de la vida eterna. Pidamos por el eterno descanso de Monseñor José Trinidad Hernández Dávila, Víctor Manuel Chávez Martínez, Gloria del Carmen Ayala Pulido, Dorita Gara, Adelita Pérez Beltrán, Benjamín Ara, arquitecto Juan Antonio Durán Garzón, arquitecto Héctor Guillermo Peña Tamayo, Conchita Morales, Alicia Guzmán, Josefina Parra, Lidia de Cuatzo y Rosa María Chávez Rodero. Oremos. Te rogamos, Señor. Padre, estas y aquellas peticiones que ves en nuestro corazón, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tenga la bondad de quienes puedan hacerlo sentar.